Gracias, Sergio, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Asturias. Gracias a ustedes, qué amable. Explícanos un poco qué es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Bueno, la Organización de Estados Americanos es la organización, digamos, de cooperación política más antigua del mundo. Por lo tanto, en el hemisferio occidental es la que reúne, digamos, la unicidad de la OEA es que reúne a los países de América del Sur, América Central, el Caribe y América del Norte, y los une en una situación de igualdad, es decir, los mecanismos de toma de decisiones son un país, un voto, de manera que no hay un voto compensado de que los países económicamente más fuertes tengan más votos que otros, como sucede en otros organismos multilaterales, sino que es un país, un voto. Por lo tanto, se convierte en un mecanismo de cooperación política muy interesante para los países pequeños y medianos de la región que operan a nivel de pie de igualdad con Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, te diría que la singularidad de la OEA es que tiene un grupo de acuerdos que se plasman a nivel de convenciones, como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Corrupción, que implican un compromiso de los gobiernos del hemisferio frente a temas claves de la democracia, inclusive la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en el año 2001, que, digamos, es un compromiso de los países en defensa de los principios de la democracia, derechos humanos, transparencia, etcétera, que es bastante particular en el continente comparado con otros organismos a nivel internacional. Nosotros el año pasado le entregamos el premio a SICOM, Universidad de Oviedo, a Leopoldo López. Vinieron a recogerlo los padres de Leopoldo. ¿Cuál es la posición de la OEA con respecto a Venezuela? Bueno, digamos, en el seno de la OEA, a partir del mes de junio y a iniciativa del secretario general Luis Almagro, se inició un proceso de convocatoria de la Carta Democrática Interamericana a partir del artículo 20 de dicho instrumento jurídico que habilita al secretario general en circunstancias donde hay un resquebrajamiento del sistema democrático o un proceso que va en esa dirección, a llamar al Consejo Permanente de la OEA para una discusión al respecto. Él presentó un informe de 132 páginas muy claro en el sentido de la situación de crisis institucional que pasaba el país, estamos hablando del mes de junio, la crisis humanitaria, y se generó un debate que después, digamos, los hechos que se sucedieron vinieron a confirmar la evaluación inicial de este resquebrajamiento institucional, que después, digamos, tiene un corolario ya bastante más grave con la decisión de no realizar el referendo revocatorio, y también digamos, el hecho de haber confirmado de la forma que se hizo la sentencia de López. Hoy en día, digamos, el proceso de la Carta Democrática Interamericana está abierto en el seno de la OEA, corresponde a los países ver qué decisiones se pueden tomar. Han habido pronunciamientos de grupos de países en el seno de la OEA, 15 países, 11 países, en diferentes ocasiones. Hay un diálogo auspiciado ahora por el Vaticano. El secretario general se ha manifestado a favor de la intervención del Vaticano como mediador en ese diálogo, pero que tiene que ser un diálogo que presente soluciones en los temas claves que tienen que ver con las posibilidades de que el pueblo venezolano se le garantice el derecho a votar, que en este caso es el referéndum revocatorio, la libertad de los presos políticos. Ha habido unos gestos en esa dirección, ya que algunos presos fueron liberados, pero digo, no se han liberado la mayor cantidad ni los más emblemáticos, o sea que deberían liberarse los presos políticos y favorecer, digamos, la asistencia para un corredor humanitario, cosa que en este momento no existe. La OEA ha sido observador electoral en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, en primer lugar, es un hecho histórico de que la OEA
haya sido convocada y como observador en las elecciones de Estados Unidos, ya que esto es la primera vez en la historia del hemisferio que así sucede. Es un reconocimiento de la capacidad profesional y técnica de las misiones de observación electoral que organiza el Departamento de Fortalecimiento de la Democracia. La OEA estuvo presente en 14 estados de la Unión Americana con 41 expertos, y eso se debe a que no todos los estados, el sistema electoral estadounidense es muy descentralizado, inclusive en sus regulaciones. No todos los estados permiten observación electoral, salvo, digamos, la presencia de los delegados de los partidos, pero digo, la Florida, Carolina del Norte, no permiten observación electoral institucional como la que hace la OEA. Ayer la presidenta de la misión electoral, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, presentó el informe. Ese informe contiene algunas recomendaciones de cómo se pueden mejorar algunos sistemas. No tengo los detalles porque estaba viajando, pero lo que sí es importante es que se pudo constatar que el sistema operó con normalidad, no hubo ningún tipo de transgresión que llamara la atención, pero sí va a haber determinadas recomendaciones en cómo homogeneizar algunas partes del proceso eleccionario. Muy bien. Y la OEA está ahora apostando mucho por la democracia. Yo creo que desde que ingresó al cargo el secretario general Luis Almagro en mayo del año 2015, hasta ahora la OEA ha ganado un sitial de relevancia que no tenía. Es decir, hoy, la OEA se une a dos palabras: defensa de la democracia y los derechos humanos. Está considerada por muchos como una especie de perro guardián de la democracia y los derechos humanos, que en efecto es la misión del organismo. Hoy en día hay un reconocimiento que va no solo de parte de los gobiernos, sino el mundo de la sociedad civil, los medios de comunicación, las redes sociales, que reconocen este papel de la OEA que antes, digamos, había quedado un poco nebulosa. Hoy en día el secretario general tiene un poco este lema, digamos, de los anteojos Ray-Ban, ¿no? Nunca esconderse, ¿no? Never hide. Que es un poco el hecho de que frente a los problemas, no esconderse ante ellos, sino que enfrentarlos. Si un país está con problemas, enfrentarlo, y la OEA posicionarse como un bastión de defensa de la democracia y los derechos humanos. No solamente en el caso de Venezuela, sino que lo ha hecho en diferentes ocasiones, desde la situación en Brasil, pasando por situaciones que tienen que ver con los migrantes haitianos en la República Dominicana, o el hecho del proceso electoral en Nicaragua, y con distintos tipos de realidades. Por ejemplo, en Nicaragua hay una mesa de negociación y de diálogo entre la OEA y el gobierno del presidente Ortega para introducir mejoras, luego de que la OEA presentara un informe al gobierno, y que el gobierno reaccionó con la idea de montar una mesa de diálogo entre OEA y gobierno nicaragüense para discutir los puntos claves de ese informe que la OEA había presentado. Sergio, nosotros en ASICOM tratamos de unir fuerzas para contribuir en la medida de lo posible a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? Sí, yo creo que la integración iberoamericana, digamos, ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Creo que hubo una sensación en determinado momento de cierto nivel de cumbrismo, que era un poco agotador, ¿no? Cuando las cumbres iberoamericanas se realizaban, si no me equivoco, una cada año, a veces con agendas un poco que no se plasmaban en hechos prácticos, y entra un poco en la coreografía de grandes eventos con participación de jefes de Estado, cumbres, que después los resultados prácticos no se ven tanto. Creo que ahora hay una sensación de que, bueno, es hora de, en materia de integración iberoamericana, que culturalmente existe, que debiera tener un desarrollo mayor desde el punto de vista económico del que tiene, pero que tiene
una obvia relación en cuanto, por ejemplo, el comercio de España, Portugal con las Américas. Profundizar el tema de que no existe una brecha entre las declaraciones y la realidad cotidiana de la gente. Yo creo que es importante acercar los problemas de la integración que los vemos hoy en día en el mundo de hoy, ¿no? Que tiene que ver con los bloques comerciales, un poco. El problema de la integración es que si no están cerca de la gente los ve como parte de un proceso elitista que no tiene resultados prácticos. Entonces creo que desde el punto de vista de la integración iberoamericana, inclusive la comunicación es un elemento clave para justamente acercar la integración a la gente. Pues muchísimas gracias, Sergio, Gracias por a ti. haber estado con nosotros. Muy amable.